Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. María fue elegida para ser la madre del Hijo de Dios, que por obra del Espíritu Santo se encarnó en su seno. Fue también elegida para ser madre de los miembros de Cristo que constituyen la Iglesia. Esta es la razón de su existencia. María es la guía y la estrella orientadora de la Iglesia de Jesucristo. El Señor Jesús, al pie de la cruz, encomendó a su Madre Santísima al cuidado de los hombres, el cuidado solícito de su Iglesia. Por eso María va delante de la Iglesia como estrella que la guía, como norte y brújula que la orienta, como madre que llama a sus hijos para llevarlos a Dios. María, gracias por estar siempre presente en la Iglesia con tu maternal asistencia. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, sean todos muy bienvenidos una vez más a Radio Fe Latina, a este espacio semanal a la luz de la palabra, cuya idea ustedes van conociendo y van aprobando con sus comentarios, con sus críticas, con sus elogios, con su escucha atenta y predispuesta. Gracias por estar en sintonía de Radio Fe Latina para compartir junto a todos nosotros esta entrega semanal en donde intentamos, como repetimos, cada 7 días, hacer un alto en las actividades cotidianas, en las múltiples y humanas y entendibles preocupaciones y ocupaciones para abocarnos a lo que verdaderamente es importante, claro está, desde el punto de vista del hombre y de la mujer de fe, del cristiano, de la cristiana. Lo importante es entonces adentrarnos en el misterio de la palabra, esa palabra que, como repetimos, y alguna vez algún maestro nos ha enseñado que la radio es repetición, esa palabra que es luz frente a tanta tiniebla, esa palabra que es luz frente a tanta oscuridad, esa palabra del Señor que es vida frente a tanta muerte. En esta semana hemos tenido presente a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, este 21 a San Pedro Damián, el 22 de febrero a la Cátedra de San Pedro, el 23 a San Policarpo, el 25 a la Beata María Ludovica de Ángeles, este sábado 26 a San Néstor. Es importante tenerlos presentes, llevarlos en el recordatorio, en la invocación, en la oración, porque estamos llamados como discípulos, como seguidores de Cristo, a abrazar el camino de la santidad, al menos en el intento, al menos en el deseo, al menos en el sentido. Es importante, cuán importante es aún a pasos del comienzo de una nueva cuaresma que nos va a llevar a la Pascua, una cuaresma que es la puerta de entrada al fundamento del cristianismo, del catolicismo, como lo es la Semana Santa, recordar, recrear, hacer memoria y hacer presente la pasión, muerte y fundamentalmente, sobre todas las cosas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este miércoles, entonces, el primer miércoles de marzo, estamos a nada, estamos a horas, a días, a pasitos, comenzaremos a vivir el tiempo anual de la Cuaresma, ese tiempo indudablemente fuerte en la vida eclesial, en la vida del creyente, en la vida del cristiano, ese tiempo en donde la gracia
debe adentrarse en todos nosotros para purificarnos de todas aquellas cosas que debemos purificarnos, de todas aquellas cosas que debemos modificar, siempre en la presencia y siempre con la presencia del Señor. Antes de llegar al miércoles de ceniza, vamos a pasar por este octavo domingo durante el año, este 27 de febrero de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. Les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano? ¿No ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo? Tú que no ves la viga que tienes en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ni árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este octavo domingo durante el año, este último domingo de febrero, 27 del 2. Sobre este texto va a ser las consideraciones pertinentes, semanales, generosas, abundantes, con mucha sustancia, con mucha tela para cortar, con mucho recorrido para caminar, con mucho entusiasmo, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, como iniciamos cada encuentro, un reencuentro, un gusto de compartir este momento contigo, con Silvia Patricia, tan importante, y la operación técnica. ¿Cómo va, Miguel? Bienvenido. Y va muy bien, Fabián, como de costumbre. Vos decís bienvenido y siempre bienvenida a la palabra de nuestro Señor, cómo la precisamos, cómo nos orienta, cómo nos ilumina, cómo nos guía por este camino nuevo y vivo. Este camino que es el mismo Señor el que nos guía. El Señor es el camino, es por dónde vamos y la verdad es hacia dónde vamos. La verdad que nos revela el Señor en el mismo camino. Y la vida será donde hemos de permanecer, finalmente. Por eso en nosotros, por ejemplo, la alegría y el entusiasmo, cualidades cristianas, por supuesto, son siempre la constante, que están permanentemente en nuestra existencia, desde el punto de vista temporal y que han de permanecer en la vida definitiva para siempre. Y en este pasaje que vamos a considerar hoy, Fabián, vamos viendo algo que a veces pasamos de largo, ¿no? Se podría de pronto, no sintetizar, sí, pero hacer o proclamar algo que tiene que ser para nosotros un principio. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eso es inexorable, es inevitable, es tal cual y punto, Miguel? Y yo pienso que sí. Fíjate que el Señor, a través de estas lecturas que vamos a ver, nos está diciendo siempre: escuchemos primero al hermano, escuchemos al otro, antes de hablar, antes de responder, antes de, comentar. De ese corazón, de esa palabra que llega a nosotros, nos habla el corazón y lo que habita en ese corazón por parte del que está conversando con nosotros. Finalmente decimos, del árbol bueno, ¿qué se extrae? Fruto bueno, y del árbol malo, malo, fruto malo también. De un corazón abundante, de un corazón donde habita el Señor, de un corazón donde está presente la vida, esa boca va a proclamar esa vida.
y va a ver las cosas como Dios las muestra. Va a ver las cosas no según las apariencias, como habitualmente juzgamos los seres humanos antes de haber conocido la verdad, la única verdad que es el Señor y que es el Señor habitando en nuestro corazón. Recordemos aquellas palabras de Jesús: vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿A quién vendrán el Padre y el Hijo? Aquel que ha creído, que ha recibido, que ha obrado, que anda por ese camino nuevo y vivo. Y ahí el diálogo con el Señor es permanente, y ahí el Señor habita para siempre en nuestro corazón. Y de eso hablamos. Y esa conducta asumimos que es la conducta de lo bueno, del bien, de aquel que nos habita, de aquel que es el tesoro mayor que está en nosotros, que es la riqueza infinita, que es la vida, y la vida plena, la vida aquella que proclamamos siempre, y que tenemos también el deber, y queremos hacerlo, de proclamarlo, porque en esa vida está nuestra felicidad, y sabemos que está la felicidad de aquel que la escucha, de aquel que escucha, como hemos escuchado la palabra de nuestro Dios, que nos ha dado esta palabra. Y conforme a la fe que nos ha regalado el Señor, nos ha dado vida y felicidad, nos ha dado seguridad. Sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, sabemos qué es la vida, porque la vivimos. Conocemos esta palabra del Señor porque la encarnamos. El Señor habita en nosotros, sí. Y el corazón nuestro, cambiado por el mismo Señor, ha dejado de ser un corazón duro, un corazón de piedra, y se ha transformado en un corazón cálido, en un corazón de carne, en un corazón que es una habitación, que el Señor habita, que el Señor gusta vivir en Él y permanecer en Él. Y el Señor es la vida, y de la vida hablamos, y según la vida no juzgamos, pero sí siempre entendemos todas aquellas cosas que conforme a la vida, que es definitiva, nos muestra siempre el Señor. Ahora por el camino, en este tiempo de la fe, mientras estamos en este cuerpo y en este mundo, y después en la plenitud de esa misma vida que será, bueno, siempre decimos algo inefable, sí, algo que no se puede encerrar en un concepto, que es inefable, indefinible, algo que todavía no hemos vivido, pero sabemos que a eso vamos, Fabián. Y en esa seguridad transitamos este camino, y en esa seguridad vivimos, y de eso hablamos. Hermoso este pasaje entonces, y fíjate vos cómo comienza este evangelio del día de hoy. Una comparación que establece el Señor. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Y no, porque no ve el camino. ¿Por dónde lo va a llevar? Y lo va a llevar por donde no ve. ¿Y qué es lo que no ve? Y no ve el camino, no ve el lugar por donde transita. Caerá en el pozo y guiará al mismo pozo aquel que lo guía, aquel que es guiado por él. Y hay demasiados ciegos, hablamos de la ceguera espiritual naturalmente, ¿no? Hay demasiados que juzgan, y lo hacen precipitadamente, que juzgan conforme a las apariencias, que es el modo habitual que tenemos los humanos, ¿no es cierto? Antes de recibir la palabra de la verdad y la verdad consecuente, antes de verdaderamente ser justos en nuestras apreciaciones y en todo aquello que surge de un corazón cambiado, y que es en definitiva la respuesta para la vida que esperan de nosotros muchas personas, a las cuales nos acercamos proclamando esta palabra de vida, esta palabra que es la palabra de Dios. Y muchos quieren escucharla, Fabián, y muchos la han escuchado. ¿Y cómo nos ha cambiado esta palabra, cómo ha quitado de nosotros esa ceguera, cómo ha quitado de nosotros esas tinieblas en las cuales habitábamos, cómo nos ha mostrado una luz nueva, cómo nos guía a través de esa luz. Y esa guía parte del mismo Dios, del Señor en nosotros, y por eso decimos que caminamos seguros, a la luz de la palabra, como es el título de este programa que desarrollamos, Fabián. Bueno, no sé si ibas a decir algo, Fabián, perdón. Claro, Guido, a ver, les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? Es decir, a ver, el que guía tiene que llevar por delante la luz de la palabra, valga el juego
de Palabras con el nombre de este espacio debe ir unos pasos adelantados, como va el Señor Jesús para con sus hijos, para con sus seguidores, para con los creyentes. Debe tener la posibilidad entonces de una mirada un poco más amplia y abarcadora para poder guiar al resto. Mira, cuando leemos el Evangelio, Fabián, leemos siempre lo mismo. El Señor iba delante de sus discípulos, los seguían al Señor. ¿Quiénes seguían al Señor? Y aquellos que le habían creído, que encontraban en él una palabra diferente. Claro, algunos seguían más de cerca y otros no tan cerca. Cuanto más cerca seguimos al Señor, bueno, más cerca de la verdad que es el Señor en nosotros, de la vida que es el Señor en nosotros estamos. ¿Vamos a una perfección? Sí, realmente. Muchas veces decimos, pero no somos perfectos. Esto lo admitimos siempre a priori, casi como una excusa, más que como un juicio real por parte de aquellos que, bueno, de pronto decimos, hablan como queriendo justificarse o quedar bien. Sí, no somos perfectos, esto es cierto. Pero vamos a la perfección, sí. El discípulo no es mayor que su maestro, nos dice el Señor. Pero cuando sea como su maestro, cuando haya aprendido todas aquellas cosas que surgen del maestro, será perfecto como él. Por ahí cabría poner como ejemplo esto que nos dice Jesús: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sin defecto, imagen y semejanza de Dios. En Dios no hay defecto alguno. Y si somos... ¿Es posible, Miguel? Es posible para el Señor, es imposible para nosotros. Pero ¿quién lo hace en nosotros? Aquel que es en nosotros. Si nosotros permanecemos unidos a Él. Todo lo puedo unido a Cristo Jesús. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo que no es de Dios no debe estar en nosotros. Solo Dios basta, decía Santa Teresa de Ávila. Sí, solo Dios basta. A ver, detengámonos ahí, señor Miguel Carreras. ¿Cómo entender esto de que solo Dios basta? ¿Cuál es el alcance de esta profunda y definitiva afirmación? ¿Que tenemos que andar por la vida desnudos de todo equipaje que nos hace pesada la carga y revestirnos solamente del Señor? ¿Esto es posible? Digamos, porque es impactante esa afirmación de Santa Teresa. Solo Dios basta. ¿Hacia dónde apuntaba Santa Teresa? ¿Hacia dónde apunta Santa Teresa con semejante afirmación? Fíjate vos, apunta Teresa hacia algo que es real. Dios es la totalidad. Todo lo tenemos. Pero nosotros somos la pequeñez. Sí, pero somos imagen. La pequeñez en la totalidad. Partimos de una pequeñez. Mejor dicho, de ahí parte el Señor en nosotros, de nuestra nada, de nuestro abismo, de nuestra muerte parte. ¿Y a dónde nos lleva? Porque Él es el camino. No hablamos de dos caminos, no hablamos de un camino literal, hablamos del Señor, de Dios en el Señor, de Dios en Cristo como camino. Ese camino tenemos que transitar, y ese es el camino que nos lleva de nuestra nada hacia la totalidad que es Dios. Él es el Maestro en Cristo Jesús. Cuando seamos semejantes a Él, entonces seremos como el Maestro. Pero mientras tanto tenemos que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos siguiéndolo, y siguiéndolo de cerca. ¿Y qué es seguirlo de cerca? Es obrar lo que nos dice, hacer como Él nos dice. Vos traías a colación siempre la figura a través de María, ¿no es cierto? Madre de la Iglesia. ¿Y qué dice María? Vamos a tomar el consejo mariano. Hagan como Él les dice, ya está. Fíjate que todas las frases, siempre decimos, el Señor habla en tono imperativo, tiene autoridad. Siempre dice, hagan, síganme, vengan,
vayan y hagan. No nos dice, y a ustedes si les parece, podrían a ver si se animan, yo les daría un consejo. No, el Señor da una orden. El Señor tiene la autoridad para dar la orden. El Señor que dijo hagamos al hombre. El Señor que dice y hace. El Señor que dice y hace y ve que lo que hace es bueno. Y tiene que ver que lo que hace en nosotros es bueno finalmente también. Y lo verá cuando vea en nosotros la imagen y semejanza cumplida. Y será cuando en esa semejanza cumplida alcancemos a verlo cara a cara. Ahí lo veremos como Él es. Ahí lo veremos como Dios nos ve. Ahí veremos la plenitud y la totalidad de la vida, porque la vida estará en nosotros. Dios no nos da un poquito de vida. En la semejanza cumplida nos da también la plenitud de la vida. Y la plenitud de la vida está en Dios. Dios es la totalidad. Solo Dios basta. Basta, alcanza. Ahí tenemos todo y somos todo, finalmente. El tener será el ser. Y el ser será Dios en nosotros. Y nosotros seremos imagen y semejanza de Dios. Porque lo hizo Dios, porque lo dijo Dios. Dijo Dios e hizo Dios. Y finalmente ve Dios que es bueno lo que hace. Pues fíjate que en los relatos del Génesis, aquí tenemos un anticipo total de lo que posteriormente se nos dice a través de toda la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Todo lo que dice Dios lo hace. Él quiere y puede. Quiere y puede lo mejor. Lo mejor es la vida, pero la vida que de Dios parte. La vida que es total, definitiva. Y la hace en nosotros. Y a eso vamos. Y entonces seremos, cuando alcancemos ya a llegar al lugar donde el Señor nos conduce, entonces seremos en la semejanza cumplida, también la totalidad que Dios hace. También Dios verá en nosotros que somos buenos. Finalmente somos buenos, porque lo dijo y lo hizo Dios. Y ese es el itinerario. Vos apuntabas a propósito de la Cuaresma que comienza pronto, ¿no? Creo que es después de los carnavales, Fabián, ¿no? Claro, este miércoles 2 de marzo, el primer miércoles de marzo, estamos a nada, estamos a pasos de iniciar esta renovación interior propuesta desde el comienzo de la Cuaresma con el miércoles de ceniza y el recorrido de estos 40 días que nos van a llevar a la centralidad de nuestra vida no creyentes como lo es la Pascua, ¿sí? Vos fíjate que inclusive, ahora que mencionamos el miércoles de ceniza, hay palabras que tradicionalmente repite el ministro, siempre las repetimos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios. Recuerda que eres polvo. Recordemos esto, y que al polvo volverás. Por lo tanto, ahí está, ojo, conviértete y cree en el Evangelio. Ahora sí, el reino de los cielos se ha acercado. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Quién lo dice? El que viene a hacer en nosotros lo que solamente Dios puede hacer. Dios mismo en Cristo Jesús. Por lo tanto, conviértete y cree en el Evangelio. Creemos en el Evangelio, creemos en lo que Dios dice, hacemos, entonces creemos. Si hacemos realmente, ya no seremos polvo, ya no seremos pasto de la serpiente, la figura con que ilustra el Génesis, la presencia del espíritu del daño, de la muerte, del mal, de la mentira, del diablo. Fuera el polvo. Ahora somos, creo que lo dijo Lope de Vega, fíjate, que era un hombre de fe también, pero no digamos un religioso, ¿no? Pero pasamos a ser, mirá de qué manera ilustrativa, más poética lo dice. Sí, somos polvo, pero polvo enamorado. Ahí cambiamos ya. Ahí creemos en el Evangelio. Y si creemos es porque lo obramos. Entonces cumplimos aquello que nos manda el Señor. Vayan y hagan. Conviértanse, crean en el Evangelio, encarnen la palabra, vivan lo que yo les estoy diciendo. Esto último lo agregamos nosotros. Y Dios verá que todo es bueno en nosotros. Entonces ese corazón donde está depositado el amor de Dios,
Dios, todo Dios en nosotros, ese corazón finalmente expresará a través de la palabra, de nuestra palabra, todo el amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, toda la vida que está depositada en cada uno de aquellos que finalmente pasa a ser lo que somos, aquellos miembros del cuerpo de Cristo, testigos de la vida y por lo tanto dando testimonio a través de la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca, y esa boca pronunciará la verdad siempre. Hablará conforme a la verdad que recibe del único que nos puede decir plenamente la totalidad de esa verdad que es la vida. Hablará conforme a la palabra que Dios ha instalado en ese corazón. Y a eso vamos porque a eso nos conduce el Señor, por supuesto, Él es nuestra guía. Ahora, ¿lo seguimos como los discípulos o nos quedamos de lejos todavía, mirando desde lejos? Fíjate que cuanto más nos acercamos al Señor, es cuanto más vamos obrando aquellas cosas que el Señor nos enseña, hasta ser uno con Él. Entonces seremos como menciona Jesús en el principio de este pasaje, ¿no? Cuando seamos como el Maestro, seremos perfectos como Él es perfecto. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. ¿Perfectos en qué sentido? Perfecto es lo contrario del defecto. Perfecto es sin defecto, ¿no es cierto? Bueno, la vida plena es vida sin muerte. No hay muerte en la vida, no hay muerte en Dios. Fuera la muerte. Es lo que viene a ser el Señor de la vida, quitar la muerte de la cual nos viene a buscar, porque cuando viene el Señor a nuestra nada, viene a nuestra muerte. De ahí nos quita, y si nos lleva a la vida, nos lleva a la plenitud de la misma, no nos deja a mitad del camino. No fluctuamos. O Dios o la nada. ¿Qué elegimos? ¿Te acuerdas que recordamos no hace mucho palabras de Josué, el que sustituyó a Moisés a la muerte de Moisés, para conducir al pueblo elegido en figura de Israel al ingreso a la tierra prometida? ¿Qué les dijo Josué, repitiendo palabras que recibió de Dios? Miren que pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Elijan la vida, elijan el bien, para que les vaya bien a ustedes y a todos los suyos, a toda su familia. Mira que pone delante de nosotros, Fabián, Dios, la vida y la muerte. Se nos hace claro esto, cuando el Señor por la palabra nos hace ver, nos muestra en qué situación estamos y a dónde nos promete que nos va a llevar. Nos hace ver que estamos en algo que muchas veces ni sabemos ni entendemos, y también a veces no creemos. Estamos en muerte, en pecado y muerte delante de Dios. Y sí, en esa condición nos dejó Adán. De eso viene a sacarnos. Claro, dicho así, tan plenamente, parece que esto fuera una afirmación un poco así temeraria, ¿no? Pero es esa la realidad. Y cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos en el tiempo de Cuaresma, como vamos a hacerlo la semana próxima, sí, yo diría que la vida del cristiano es una vida cuaresmal también, Nos conduce a la Pascua, es un paso, sí, es un paso ¿de dónde? Y de la muerte a la vida. Pascua es paso, ¿no es cierto? Y finalmente vos subrayaste algo que me parece muy sensato, muy atinado. Subrayaste el hecho de la resurrección del Señor. La resurrección, el paso definitivo a la vida que ya no se pierde, porque la que ha resucitado el Señor en nosotros, para nosotros y por nosotros. Y esa vida de Cristo resucitado la vivimos ahora. Si vivimos, vamos a tomar los términos, ¿no? Pascualmente, una vida eucaristizada, una verdadera cuaresma, una vida, sí, cuaresmal también. Uno dice, ¿por qué mezclamos aquí las cosas? No las mezclamos. Tienen que ver todas con todos. Todo en Dios. En Él, por ejemplo, es posible una cuaresma real, verdadera. En Él se genera y se consuma la Pascua. En Él tiene sentido para nosotros esa vida eucaristizada, esa vida nutrida por los dones de Dios,
por todo lo que de Dios recibimos, por la vida que recibimos. Vamos a la plenitud de esa vida, vamos a la perfección, Fabián, vamos a la semejanza, vamos a ser como el Maestro. No más que el Maestro, no se puede más que el Maestro. El Maestro, ¿te acordás que muchos antiguos, inclusive los griegos, ¿no es cierto?, tanto ellos maestros de la sabiduría, ¿no es cierto?, los filósofos, por ejemplo, y tantos maestros de otras comunidades en otros pueblos, ¿no es cierto? Sí, se sostenía muchas veces que el discípulo, para ser un buen discípulo, tiene que superar al maestro. Nada que ver con todo eso. No tiene que superar al maestro. Tiene que ser como su maestro, si su maestro es un verdadero maestro. Si tiene un buen maestro. Y nosotros tenemos el mejor maestro. Es más, el único maestro. Y quien lo afirma de sí propio también. No llamen a nadie maestro sobre la tierra, porque uno solo es vuestro maestro. Y ese maestro es el Cristo. Todos ustedes son hermanos. Ahora, cuando la fraternidad en nosotros se cumpla, porque verdaderamente en lo que el Maestro nos manda somos hermanos, en el amor somos hermanos, en el verdadero amor, entonces ahí seremos como el Señor quiere que seamos. Seremos el ser en nosotros, la vida, seremos definitivamente. Otra vez, la imagen y semejanza de la vida, la plenitud de la vida. El discípulo no superior al Maestro. Cuando el discípulo llega a ser perfecto, se está como el maestro. Claro. A ver, muchas veces el ser humano, muchas veces los seres humanos, los hombres, las mujeres, tenemos la tentación, caemos en una tentación que es casi imposible de resistir, como creernos superiores al otro, al resto, a los demás, como creernos Dios. Este versículo, esta afirmación de Jesús, de acuerdo a Lucas, señor Miguel Carreras, nos vuelve a poner en nuestro sitio, marcando bien la cancha, marcando bien la diferencia. Y sí, yo creo que sí, Fabián, porque fíjate vos, el hombre juzga según apariencias. No juzga conforme a la verdad que no conoce. Cuando la recibe, juzgará según la verdad. Será válido el juicio. En todo caso, ya no juzgará. Bien, entonces, como nos regimos y estamos en el mundo de las apariencias, queremos aparentar siempre un poquito o mucho más de lo que somos realmente. Es que nos ponemos la máscara, ¿te das cuenta? Ahora que se celebra el carnaval, yo no lo hago particularmente, es una fiesta que no la considero ni fiesta ni me gusta. Pero bueno, ¿el carnaval qué es? Es una representación, sí, todo el mundo se coloca un disfraz, una máscara, para hacer aparecer lo que no es. Bueno, eso se llama hipocresía, hipocrasia debajo de la máscara. Personajes, no personas. Bueno, es un homenaje a la mentira, en definitiva, o a la apariencia. Vamos a decir apariencia, vamos a ser más amables en todo caso. Bueno, quitada la apariencia, quitada la máscara, quitado el disfraz que nos ponemos tantas veces, y muchas veces no justificándolo, pero sí para no parecer menos que el otro, para que no nos inferioricen, en el seno de una sociedad que se rige por tales, llámales principios o presupuestos. Bueno, es bueno, sí, muchas veces saber presentar o representar algo que no somos para parecer mejor de lo que somos. Porque entendemos, y aquí está precisamente el tema, que el hombre estima o juzga conforme a las apariencias. Pero Dios juzga conforme a la verdad. Y cuando decimos que de la abundancia del corazón habla la boca, de un corazón donde habita la verdad, donde está Dios, hablamos de esa verdad conforme a la verdad, como nos habla el Señor. Cuando en ese corazón no habita la verdad, sino que sigue todavía la máscara de la apariencia, y hablamos conforme a lo que nos parece mejor, más conveniente en el momento en que estamos haciéndolo, pero no siempre en conformidad con la verdad, mucho menos con la verdad plena. Y claro, juzgamos según apariencias, sí, pero Dios no juzga según apariencias, Dios juzga conforme y según la verdad.
Y la verdad es solamente la de Dios en nosotros. Solo Dios basta. Esa es la verdad. Todo lo demás no alcanza a ser plenitud de verdad. Y lo que hace Dios es la plenitud de la verdad, porque es la misma verdad, para vernos buenos verdaderamente como contenedores de esa verdad, como habitados por esa verdad, que es la presencia misma, real, del Dios que afirma ser camino, verdad y vida, en Cristo Jesús. Siempre esto tiene que ser para el cristiano el motivo por el cual debe entender finalmente, sí, que está en este mundo, en este tiempo de la fe, que está para realizar un camino y no para otra cosa. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Pero no hagamos un reino de la añadidura, Fabián, Las demás cosas se dan por añadidura, pero primero el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es esto de lo que estamos hablando, lo que nos está enseñando el Señor, la verdad. Y una verdad que el Señor quiere que encarnemos, porque Él quiere habitar en nosotros, porque busca este corazón nuestro para que sea su habitación definitiva. Y seamos verdaderamente presencia de Dios en todos los lugares en donde estemos. Por eso, ojo como hablamos, ojo como juzgamos. No juzguemos. Sí, adelante. Me parece que abrís una ventanita o abrís directamente la puerta, Miguel, para lo que sigue. Hermano, va a aparecer en el texto de Lucas la palabra, la invocación, la referencia de hermano. ¿Quién es hermano? ¿Quién es mi hermano? ¿Dónde está el hermano? Debo recorrer muchos kilómetros en la vida de fe para reconocer al otro como hermano. Lo vamos a trabajar nada más que en un ratito, Miguel, después que trabaje Silvia Patricia en la operación técnica. Como de costumbre, en este espacio, en este segmento de A la Luz de la Palabra desde Radio Fe Latina, nos haga disfrutar la música que con ese gusto tan particular Silvia Patricia semanalmente nos trae. En esta ocasión, Mari Dumas va a recrear el juicio solo a Dios. Vamos. Criticar.
debemos rezar y amar a los demás. Solo debemos rezar y amar a los demás, porque los hombres miran apariencias, pero el Señor mira el corazón, porque los hombres miran apariencias, pero el Señor mira el corazón. Muy bien, desde Radio Latina, a la luz de la palabra, compartiendo los textos que la liturgia nos está proponiendo para este octavo domingo durante el año, 27 de febrero, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. En este contexto, entonces, trabajaba Silvia Patricia en la puesta en el aire, en operación técnica. Como siempre, elegía la música adecuada para iluminar estos textos. En esta ocasión, Marirumas nos trajo el juicio solo a Dios, que nos va a traer la palabra prudente, adecuada, reflexiva, meditada y profunda, como lo hace desinteresadamente y con alegría cada semana. Es el señor Miguel Carreras, que tiene para desarrollar algo que había quedado planteado antes de la pausa musical, y en relación a este texto de Lucas que estamos viendo: porque miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces el señor Miguel Carreras debía responder esta consideración o estas inquietudes. Hermano, ¿quién es? Hermano, ¿dónde está mi hermano? Y si debo recorrer muchos kilómetros en la vida de fe, en la vida espiritual, para reconocer al otro como hermano. Le escuchamos con atención, señor Miguel Carreras. Claro, fíjate vos que estábamos apuntando a lo que nos dice este pasaje, nos dice el Señor a través de este pasaje, al principio del mismo. Un ciego es guía de ciegos. Nuestra ceguera, aquella que debe quitar el Señor, que solamente Él puede quitar, para que veamos a la luz que es Él mismo en nosotros. Él es la luz, yo soy la luz, dijo el Señor. La luz es la vida que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El Señor es la luz. Siempre hablamos, Dios es la totalidad, es el camino, la verdad, la vida, la resurrección, es la luz, es el todo y en todos. ¿Y esa luz nos ilumina? Sí. Y entonces es quitada esa ceguera de nosotros, claro. ¿Para qué? Para que alcancemos a ver entonces lo que no vemos. Y lo primero que vemos, y a la luz del cual tenemos que ver todas las cosas, es a nosotros mismos. Por ejemplo, Fabián, acá el Señor pone este ejemplo. Nos acercamos al hermano, llamémosle ya en este punto hermano, aquel que se congrega seguramente con nosotros para escuchar, meditar la misma palabra, vivir la misma realidad, que es la realidad que solamente existe en Cristo y que es Cristo en nosotros. Sí. Y muchas veces vemos el defecto en el otro, habitualmente lo vemos. Y habitualmente el defecto en el otro está en mí también. Pero la luz con la que el Señor nos ilumina es para que primero nos miremos a nosotros mismos. Primero examinémonos a nosotros mismos. Ahí vamos a ver muchas cosas que antes no veíamos. A la luz de la palabra vamos a empezar a verla si verdaderamente la creemos y consecuentemente la encarnamos, vale decir, la vivimos. Y entonces vamos a advertir, fíjate, dos cosas. Aquello que nos dice el Señor aquí, sí, que hay una viga muchas veces en nuestro propio ojo,
que no vemos, que no veíamos, que la luz de la palabra nos muestra las cosas que no vemos. ¿Y sabes qué es lo peligroso que no vemos? No vemos, sí, el defecto en nosotros, claro está. Y cuando lo vemos, por lo menos parcialmente lo justificamos o lo excusamos. Claro, justificamos el nuestro y aumentamos el del otro, ¿no? Exacto. El Sí. de los otros. Pero vos preguntabas quién es mi hermano. Y mi hermano está a lo mejor a mi lado, yo no lo veo tampoco. Él es mi hermano. Pero no lo veo. Más aún, lo cuestiono. Peor todavía, es mi enemigo. Y entonces, ¿qué pasa? Todo eso que está en nosotros, todo eso que nos impide ver, todas esas tinieblas que entenebrecen todo nuestro andar en este mundo, deben ser quitadas. Lo hace el Señor. Entonces comienzo a ver las cosas como Él las muestra. Comienzo a ver la viga en el propio ojo. Y a la luz de la palabra y con el poder del Espíritu Cristo en nosotros, primero tengo que quitar la viga, después voy a ver bien. Y me doy cuenta que a medida que voy haciendo como el Señor nos dice, voy quitando todo aquello que es tiniebla. Y voy viendo a mi hermano también. Y está al lado, pero yo estoy lejos de él. Ahora me voy acercando. Y entonces voy finalmente, alguien lo dijo alguna vez, todo hombre es mi hermano, todo hombre es mi hermano. Finalmente veo esto. Entonces, ¿qué hago? Me acerco a él. Me acerco a todos. ¿Vos te acordás, Fabián? Lo dijimos en su oportunidad, lo comentamos. Aquello que en el Año Internacional de la Fe, hará unos 6, 7 años más o menos, nos enseñaba el magisterio, ¿no? Nos enseña el Señor, sí, sin duda, sí. Sí. Aquellas cualidades cristianas, alegría, entusiasmo y cercanía. Ahí aparece la cercanía. Ahí nos acercamos nosotros. No esperemos que el otro se acerque a nosotros. Si yo alcanzo a ver al otro y veo que es mi hermano, ya quitada la viga en mi ojo, entonces me acerco al hermano. Pero me acerco para llamarlo hermano, para tratarlo como hermano, para amarlo como hermano. Y esto con el poder de Dios y con la verdad de Dios que me habita, porque está en mi corazón. Porque de mi corazón y de la abundancia del corazón cambiado por el Señor fuera el corazón de piedra, abra la boca y ahora habla palabras de sabiduría y sabe hablar con el otro y sabe acercarse al hermano. Y entonces comienzo a ser verdaderamente un testigo de la vida. ¿Qué es lo que nos hace el Señor? Ustedes serán mis testigos, sí, claro. Testigos de lo que veo. Ahora veo. Ahora la luz está en mí. Y ahora llamo las cosas como son. Volviendo a algo que te llamó la atención, que es la célebre frase de Teresa de Ávila, ¿no? Claro, tal cual, sí, sí. Claro. Tal cual, solo Dios basta. Solo Dios basta. Ahí me doy cuenta, realmente, porque lo veo claramente y lo puedo proclamar. Porque de lo que sabemos hablamos, pero de lo que hemos visto damos testimonio. Somos testigos de lo que vemos, de lo que el Señor nos muestra. Ese es el verdadero testigo. Entonces, ya nuestra conversación es en los cielos, como dice San Pablo, ¿no? Sí, ahora somos también, como nos dice el mismo Pablo, hábiles, sabios administradores de la palabra de la justicia. Ahora hablamos bien, de lo que sabemos hablamos, pero sabemos porque hemos visto, porque somos testigos, porque el Señor nos muestra, se nos muestra, porque el Señor nos habita, está la vida en nosotros. Todo, solo Dios basta, sí, claro, finalmente todo Dios en nosotros. Fíjate que esta misma frase está puesta en la carta a los Hebreos, creo que es en el capítulo, tendría que repasarlo, pero de todas maneras en la carta a los Hebreos dice, cuando nuestro Señor resucita, asciende y vuelve a la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Vale decir, nos traslada a la gloria que Dios había destinado el Señor en el primer hombre, el que hizo del polvo. Sí, gloria, claridad plena, plenitud de luz, plenitud de vida. Y ahí el mismo Hijo se sujeta al Padre. ¿Por qué? Porque es en el Padre y el Padre está en Él. La plenitud de Dios, solo Dios basta. Dios todo y en todos. Dios de todos y por todos.
¿Cómo lo vamos viendo esto? Y lo vamos viendo de a poco, claro está. Porque vos me dirás si es cierto. Claro, sí, hablar es fácil, pero seguimos equivocándonos, porque muchas veces, aún siendo cristianos, aún proclamando la verdad, sí, seguimos viendo la pelucita en el ojo del otro, y tantas veces somos tentados a acercarnos al otro, y fíjate vos que esto es no con la actitud propia de la cualidad cristiana, nos acercamos al otro para criticarlo, no con el tono adecuado, no con la manera de hablar que nos enseña nuestro único maestro, el Señor. Y entonces aparece el reproche, más que la palabra docente, como hace el Señor. Muchas veces el Señor cuestiona a los fariseos hipócritas, claro, pero lo hace de un modo docente, porque al mismo tiempo les está enseñando. Es lo adecuado para ellos en ese momento. Nosotros muchas veces, sí, cuestionamos, sí, juzgamos, claro. Y lo que no tenemos que hacer es juzgar. Fíjate que nos dice el Señor: con la medida en que vosotros juzguéis, seréis juzgados. No juzguemos, ni siquiera nosotros mismos no juzguemos, Fabián. Una de las cosas que tenemos la costumbre los seres humanos es de, a través del recuerdo, la evocación, echar la vista hacia atrás y hacia abajo, hacia el hombre viejo que hemos sido, aquello que hemos cambiado. Y entonces comienza en nosotros a aflorar otra vez el examen de conciencia y asumimos una actitud culpógena, ¿te das cuenta? Qué mal que estuve, y nosotros reprochamos, y eso es un juicio que no debemos formular. Primero, no miremos nunca hacia atrás y hacia abajo, afuera lo que ya fue. Miremos hacia arriba y hacia adelante, a donde nos conduce el Señor. Y si no vemos nada, arriba y hacia adelante. ¿Cómo, Fabián? Y si no vemos nada hacia arriba y hacia adelante, Miguel. Si miramos hacia arriba y hacia adelante, es el Señor el que conduce nuestro camino, el que ilumina nuestra mirada, y vemos lo que el Señor nos muestra. Vamos aprendiendo más la verdad, que es el Señor mismo en nosotros, porque nos falta camino por recorrer, hasta partir de este cuerpo, de este tiempo y de este mundo. Y en ese camino tenemos muchas cosas. El Señor es el camino, Él es en nosotros el camino nuevo y vivo. Ese camino interior espiritual que hay que recorrer y donde hay que seguir aprendiendo cosas que todavía no sabemos. Siempre hacia arriba y hacia adelante. El Señor tiene muchas cosas tengo para decirles, dice el Señor a los suyos, pero ahora no pueden llevarlas, no pueden entenderlas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu los guiará a toda la verdad. El Espíritu que yo les enviaré desde el Padre. Fíjate que hay ese punto de tiempo que el Señor ve claramente que los discípulos hay muchas cosas que no entienden. Bueno, se nota a través de la lectura del Evangelio, ¿no? Y el Señor tiene que decirle cosas, muchas, no algunas, pero por ahora no las pueden entender. Y claro, hay un punto de tiempo en nuestra vida donde hay verdades, todo lo que procede de Dios es verdad, que no las entendemos, mal podemos obrarlas, claro está. El Señor nos envía por eso el Espíritu que nos guía a la plenitud de la verdad. El Señor nos deja el mensaje, nos enseña. Pero muchas veces, vos fíjate, esta palabra que el Señor hablaba con sus discípulos, ¿cuántas veces nos damos cuenta que no entendían ni medio muchas veces? Entre ellos discutían, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué es eso de la resurrección? No entendemos. Y no entendían. ¿Y cuántas veces nosotros no entendemos, Fabián? ¿Cuántas veces en estas lecturas que hacemos semanalmente nos encontramos con cosas que decimos, ¿y esto cómo será? A ver, voy a preguntar a fulano, a tal, a ver si me lo explica. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que seguir andando, hay que seguir caminando, pero afuera el juicio. El autojuicio y el juicio para el otro, con el otro, para el otro. No juzguemos, no condenemos, no veamos la paja en el ojo ajeno. Antes quitemos la viga del propio ojo. Y después nos daremos cuenta, lo primero, de una cosa, que lo que no tenemos que hacer es juzgar. No juzgar. No decimos, ahora veo... ¿sí? Qué difícil esto que estás mencionando, Miguel, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que nuestra humana costumbre está en conflicto con esta afirmación, Fabián. Porque si nosotros decimos, bueno, ahora veo claro, ahora le voy a decir a este, qué es lo que hizo, ahora veo claro qué es lo que hizo. No, al contrario, ahora no le va a decir nada, ahora lo va a amar, o va a empezar a amarlo. Y se va a dar cuenta que es, vos decías, ¿dónde está mi hermano? Sí, aquí, al lado mío estaba, cercanía, a este es mi hermano, a este tengo que amarlo. Así nos mandó el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Está bien, pero debo recorrer profundos caminos de la vida espiritual, de la vida de fe, como para reconocer a mi hermano en el otro, al otro en mi hermano, ¿sí? Digo, no se logra diciendo, hola hermano Miguel, hola Silvia Patricia hermana, ¿cómo estás? Muchas veces eso es jarabe de pico y no es el deseo profundo o la sensación, el sentimiento profundo, más allá que en nosotros sí se da por la cantidad de años compartidos, ¿sí? Muchas veces decimos hermanos sin sentirnos fraternal y profundamente hermanos. Miguel, y es casi una fórmula. Sí, no, es cierto. Decimos el hermano Fabián, el hermano Marcelo, el hermano fulano, sí. Es casi un título con el cual rotulamos así, casi programadamente, ¿no es cierto? El tema es sentir a mi hermano, verlo con la mirada de Dios, con el ojo que ve, verlo como lo que en realidad es hermano, pero no lo vemos como tal. Hasta que no lo veamos como tal, es porque todavía no está la cercanía, el amor suficiente. Todavía tenemos que seguir andando. Fíjate vos, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero ahora no las pueden entender. A todos nosotros nos ha pasado y nos sigue pasando, Fabián, que hay cosas que no entendemos. Y solamente el Señor nos puede finalmente clarificar y mostrar las cosas como son, las que no entendemos, hacernos entender. Es inútil de pronto, sí, la apelación a la razón razonante, ¿no es cierto? Aquello que cuestionamos en charlas anteriores, Fabián. Creer que desde la razón natural puedo entender el misterio de la fe. No, hace falta fe siempre. Y el Señor no es mezquino, ¿eh? El Señor nos dona, don de Dios, nos regala la fe. Estemos atentos, para eso está abierto el ojo que ve, ¿no es cierto? Veamos aquello que nos da el Señor. Cómo lo da, cómo lo muestra. Entonces seguiremos andando y transitando este camino, ¿no? Bien, estamos cerca de la despedida, pero me gustaría compartir, aunque sea una frase, dos frases, de la primera carta a los Corintios, que también pertenece a la liturgia de este octavo domingo durante el año, que estamos compartiendo contigo, con Silvia Patricia, en Operación Técnica con los oyentes. La primera carta a los Corintios es su capítulo 15, versículos 51 y 54 al 58. Les voy a revelar un misterio, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad, lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor, qué hermoso que es esto. Como para darle un cierre a este espacio, ¿sí? Le vamos a dar ese cierre. Vamos a mencionar dos pasajes también, que pertenecen al mismo Pablo, que es el autor de esta carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Fíjate vos, en él existimos, nos movemos y somos, dice Pablo en Atenas, ¿no? Aquellos sabios atenienses. ¿En quién? En Dios, en Cristo, ¿no es cierto?
Grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la vida. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En Cristo Jesús se cumple esto. ¿Qué es lo que sembramos nosotros mientras estamos en este mundo, en este tiempo, en este cuerpo? Sembramos la semilla de la fe, de la palabra, de la verdad, sí. El Señor mismo es sembrado en nosotros. Bien, ¿y qué es lo que sembramos? Sembramos este cuerpo, un cuerpo terrenal, animal, un cuerpo débil, un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, un cuerpo en deshonra. ¿Y qué es lo que cosecharemos si verdaderamente sembramos por el amor, la verdad que recibimos de aquel que es la totalidad? Cosecharemos un cuerpo incorruptible, un cuerpo de poder, un cuerpo de honra, un cuerpo de gloria, un cuerpo espiritual. Eso será el final de la historia, verdadera historia, de la salvación de la vida, por supuesto. De esto habla San Pablo. Comenzamos este espacio, señor Miguel Carreras, diciendo que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, y de la misma manera que comenzamos, nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un gusto compartir este segmento con nuestros hermanos y hermanas oyentes, con nuestros amigos y amigas que se van haciendo a lo largo del paso del tiempo, de este espacio a la luz de la palabra. Claro está, una vez más, un gusto compartir contigo, con Silvia Patricia, que tengan la más hermosa de las semanas, el comienzo de la cuaresma, en este miércoles de ceniza, que sea lo más fructífero posible, y el Señor así lo desea y así lo permite. Nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Silvia Patricia en la operación técnica, Miguel Carreras en las reflexiones. Será Dios mediante hasta entonces. Hasta entonces, Fabián. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo, entonces, como siempre. Y siempre iluminados por esta palabra de nuestro Señor, que es la vida en nosotros, que es la plenitud de la luz a la cual nos conduce finalmente. Seremos como el Padre en Cristo Jesús nos hace. Bendiciones, Fabián. Amén. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.